nuestra clase de estadística descriptiva y como recordarán en la clase del sábado hicimos la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, pues vamos a continuar con esta tabla para poder determinar nuestras métricas. En este video vamos a atender las medidas de tendencia central. ¿Y cuáles son esas medidas de tendencia central? Son la media aritmética, la moda y la mediana. ¿Sale? Cada una tiene su interpretación. Por ejemplo, la media aritmética realmente lo que representa es el punto de equilibrio de los datos, es decir, en donde tengo un balance entre la relación de los datos. Para poder obtener esta medida de tendencia central vamos a aplicar la siguiente expresión matemática, donde la medida de tendencia central es x testada, que es la medida aritmética, por es igual, a la suma de los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta del iésimo intervalo de clase. Todo esto dividido sobre el tamaño de muestra. Lo que realmente es la media aritmética para los datos agrupados es la media ponderada de las marcas de clase con respecto de su frecuencia. Para el caso de la moda, es el dato que tiene mayor número de repeticiones, es decir, el intervalo que tenga una mayor frecuencia absoluta es el intervalo que va a contener a la moda. Y para la mediana, la definición formal es que representa al dato que, bueno, da como resultado el dato que representa al 50% exacto de la distribución de probabilidad. Esta mediana tiene una ventaja con respecto de la media, que no puede ser eh, dejada de platicar, mientras que la media aritmética está altamente influenciada por los datos atípicos. Es decir, que si yo tengo un dato que es atípicamente pequeño, me va a mover a la media hacia la parte baja de la distribución. Y si tengo un dato atípicamente grande, la va a mover hacia arriba. ¿Esto es por qué? Porque al ser el punto de equilibrio de los datos, va a buscar equilibrar. ¿Sí? No necesariamente a veces puede estar ubicada exactamente al centro. Sin embargo, la mediana no. La mediana siempre va a estar ubicada al centro de los datos. Bueno, entonces vamos acá a determinar entonces nuestra media aritmética. Y como ya vimos, nuestra media aritmética es el promedio ponderado de todas las marcas de clase. Esto de i igual a 1 hasta acá de xi, que son nuestras marcas de clase, por fi, que no es otra cosa más que la frecuencia del intervalo de clase, todo dividido entre el tamaño de muestra. Bueno, vamos a hacer la sustitución de los datos. La media es igual a, y tomamos en la primera marca de clase, que para nuestro caso es 23.355, y lo multiplicamos por su frecuencia, que son 11, más 44.355 por su frecuencia, que son 4, más, vamos a hacer 65.335, aquí me estoy equivocando, mil disculpas, es 335, no es 355, te la corregimos. 65.335 que multiplica a el número 6 y así sucesivamente hasta que lleguemos al último intervalo de clase, que sería 149.335
y por su frecuencia, que es 1. Toda esta expresión matemática la vamos a dividir entre el tamaño de muestra, que ya sabemos que es 45. Por lo tanto, x testada va a ser igual. Hacemos toda la operación de nuestros datos y lo que debemos obtener es que nuestra media de los datos es de 74.688. Como estamos trabajando minutos, porque el problema habla de minutos, bueno, la media tiene las mismas unidades que nuestros datos. Son minutos. Entonces, en promedio, las fallas eléctricas duran 74.68 minutos. Vamos con la mediana. ¿Sí? Y nuestra mediana, como ya lo habíamos platicado, va a ser el punto medio de los datos, sin importar los datos, que los datos sean atípicos o no. No he entendido que un dato típico es un dato que es o atípicamente grande o atípicamente pequeño. Bueno, para eso vamos a utilizar esta expresión para calcular la mediana, que es x mediana igual a k por i menos 1. K por i menos 1 es el límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra la mediana. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde se encuentra la mediana? Ah, pues la mediana se va a encontrar en donde los datos han alcanzado por lo menos ya el 50% acumulado, es decir, han acumulado el 50% de la probabilidad. Entonces, para ubicar esto, nos vamos a ir aquí. Esta es frecuencia relativa acumulada. Entonces, aquí, pues evidentemente no está la mediana, porque la mediana requiere por lo menos el 50, y aquí todavía no acumula 50, sino ha acumulado 24.4% o 0.24. En este todavía no, en este todavía no, y este dato, 0.687, ya contiene por lo menos el 50% de los datos. Entonces aquí es donde se encuentra nuestra mediana, ¿sí? En ese intervalo. ¿Por qué? Porque ya acumuló el 50% de probabilidad. Entonces la mediana es igual a k i menos 1 más n sobre 2 menos frecuencia i menos 1, debe ser la frecuencia acumulada, entre el tamaño de muestra y multiplicado por el intervalo de clase. Si vemos, aquí está la expresión. Fi-1 es frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior que contiene la mediana. Fi es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana. Aquí me tengo un error. Vamos a corregir aquí, es Fi, no es N. ¿Sale? Aquí es Fi. Ok, entonces sustituyendo nuestros datos. Límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Pues ya sabemos que el intervalo que contiene la mediana es esta. Nos vamos acá y aquí vemos nuestro límite inferior. 75.855. Y le vamos a sumar n sobre 2. Ya sabemos que n es igual a 45. Entonces aquí será 45 sobre 2. Menos Fi menos 1, pero habíamos quedado que Fi menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior. Bueno, pues el inmediato anterior es este. Y vamos a buscar su frecuencia acumulada, que es 21. Y le vamos a quitar 21 y lo vamos a dividir entre el tamaño, perdón, entre la frecuencia del intervalo que contiene la mediana. Pues el intervalo que contiene la mediana es este, nos vamos a su frecuencia, son 10. Y lo multiplicamos por el intervalo, el tamaño del intervalo. Y si ustedes recuerdan, el tamaño del intervalo lo habíamos definido como 20.71. Esto lo definimos en la clase anterior. Realizando estas operaciones, todas, primero resolvemos esto, luego multiplicamos y el resultado de todo esto lo sumamos acá. Obtenemos que nuestra mediana tiene como valor resultante 78.6
96,15. Recuerden, el resultado está expresado también en minutos porque es lo que contiene a la mediana. Y por último nos vamos con la moda. Y nuestra moda es el dato que tiene una mayor frecuencia, pero también nuestra moda, para el caso de datos agrupados, tiene una expresión matemática que es esta. La moda es igual al intervalo, el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Entonces, tiene la moda, perdón, no la mediana ya pasó. Luego, frecuencia absoluta del intervalo inmediato anterior al que contiene la moda. Sobre esta misma frecuencia absoluta del intervalo inmediato superior que contiene la moda. Ese es el superior, ese es el inferior, sumado con el superior y multiplicado por el tamaño del intervalo. Bueno, entonces para nuestra moda, la expresión moda igual a K y menos 1 más F y más 1 sobre F y menos 1 más F y más 1 multiplicado por I. Esta línea llega hasta acá. Este valor de I multiplica realmente a toda la expresión. Esto va por acá. Ok. Entonces nuestra moda quedaría de la siguiente manera. Ya quedamos que este es el intervalo, límite inferior del intervalo que contiene la moda. ¿Y dónde está la moda? Pues en el intervalo que tiene mayor frecuencia. ¿Sale? Mayor frecuencia absoluta. Entonces de todos los números estos, ¿cuál es el mayor? Pues evidentemente es el 11. ¿Sí? 11, 4, 6, 10, 7, 6, 12. El que tiene mayor frecuencia, ahí seguramente está la moda. Entonces vamos a anotar el límite inferior. 12.855 más frecuencia absoluta del intervalo inmediato superior que contiene la moda. Ok, bueno, pues el inmediato superior es este, es 4. Entonces vamos a poner aquí 4 sobre frecuencia absoluta del intervalo anterior, al que contiene la moda. No hay intervalos, entonces al no haber intervalo, pues le vamos a poner un 0 porque no hay información ahí. Más f y menos 1, que sería 4 sobre 4, y esto lo vamos a poner 20.71, que es la frecuencia de nuestro tamaño de intervalo. Entonces obviamente aquí 0 más 4 seguirá siendo 4, 4 entre 4, 1 por 20.71, se le suma directo aquí, y nuestro resultado para la moda es 33.565. Y de esta manera podemos determinar nuestro medidas de tendencia central. Aquí en qué estamos hablando también, pues estamos hablando de minutos. Ok, entonces ya tenemos la media aritmética, ya tenemos la mediana y ya tenemos a la moda. Ok, entonces por el momento aquí le vamos a dejar este video y enseguida continuamos con nuestras medidas de posición. Okay, muchas gracias por su atención.